¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información, de análisis económico, de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí vamos a defender siempre la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer, todo ello vamos a tratar de cumplir con nuestras máximas diarias, tratando de analizar en clave económica todo lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico. Sí, tenemos encima de la mesa una situación geoestratégica con la que no contábamos cuando nos despedíamos de todos ustedes el pasado viernes y que ha tenido lugar a lo largo de este fin de semana. De nuevo Estados Unidos, de nuevo en una operación relámpago, esta vez de la mano de Israel, del ejército israelí, pues entraban en Irán y acababan con la vida del Ayatollah Jamenei, del líder de esa tiranía teocrática que ha segado la vida de decenas de miles de ciudadanos iraníes que llevan meses protestando, pidiendo que se levante la bota de la Sharia sobre esa población. Esto ha desatado una reacción en cadena que ha llevado también a Hezbollah y a otros satélites de Irán a ir en contra de Israel, ir en contra del Estado judío y atacar con bombas a Israel. En definitiva, lo que se ha desatado es un conflicto bélico con una escala y unas consecuencias que todavía están por determinar. Pero lo cierto y verdad es que, aunque en los mercados estaba atisbando la posibilidad de que se escalara la violencia en Irán, sí es cierto que ha pillado con el pie cambiado para según qué valores o para según qué mercados nos vayamos a fijar. Más allá de en qué vaya a quedar este conflicto bélico, insisto, esta guerra de Irán que se desataba este fin de semana, empezamos a ver algunas reacciones fundamentales para entender las dinámicas que vamos a ir sintiendo también en España, en nuestras propias carnes. Quizá la primera pregunta que tendríamos que contestar en este programa es lo que está sucediendo en Irán. Esta estrategia conjunta de Estados Unidos y de Israel en el Golfo Pérsico para tratar de acabar con esos regímenes teocráticos que, entre otras cosas, tenían por objeto aplastar los derechos civiles de sus ciudadanos e ir en contra abiertamente del Estado de Israel para borrarles literalmente del mapa. Insisto, esta guerra en Irán ¿va a afectar a los españoles de alguna manera? Pues podríamos decir, sin mucho miedo a equivocarnos, a que empezará a afectarnos muy en breve, ya que la reacción que han tenido los mercados de petróleo precisamente a esta crisis ha sido inmediata, subiendo el barril de petróleo rozando los $80 en el caso del Brent, los 78, 79 en el caso del West Texas. Claro, si esta es la situación que tenemos en los mercados de crudo, ya saben que esto se suele traducir de manera automática en un incremento de los costes, por ejemplo, de la gasolina, por ejemplo, de los carburantes, de de todo lo que tiene que ver con la industria automovilística, más allá de que a medio o largo plazo pueda tener una reacción en otro tipo de productos que también dependen directamente del petróleo. Pero ¿es únicamente el crudo lo que va a afectar a los precios en Europa? No, es que las consecuencias de estas hostilidades hacen que el estrecho de Hormuz, por el que se evacúa el 20% de la producción de gas y de petróleo que se consume en el mundo, evidentemente se ve afectada. Además, se ve afectada, para que veamos un poco hasta qué punto podemos tener encima de la mesa una reacción en cadena que termine afectándonos a la vieja Europa o a las tranquilizadas familias españolas que están aquí pensando que nunca les van a afectar este tipo de cosas. Pues resulta que el negocio del transporte marítimo es un negocio de mucha especialización y, por supuesto, aquellos que fletan
transporte, para mercancías o para transportar petróleo, para transportar gas, lo hacen operando bajo una serie de riesgos y compensaciones. Tiene que compensar el riesgo de fletar uno de estos barcos, como para que si sucede algo como que de repente te caiga encima un misil y se hunda ese barco, pues aguantar unas reclamaciones importantes de los clientes que llevaban las mercancías, más allá de asumir el gasto o el coste que supone quedarte sin un barco que, como todos ustedes entenderán, no es una inversión baladí. Entonces entran en juego los seguros, y ahora mismo hay un problema enorme con los seguros que están mutualizados dentro del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. No es que se haya cerrado deliberadamente el estrecho de Ormuz para que no circulen por allí los barcos. Hay barcos que están circulando ahora mismo. Lo que sí que ha sucedido, y le contaremos después con mucho más detalle hablando con especialistas, es que muchos de las navieras que estaban operando en esa zona han tenido que anclarse o han tenido que irse a puerto a esperar a ver cómo cambian las coberturas de los seguros con los que operan en un estado de guerra como el que se vive hoy en esa zona. Evidentemente tendrán que pagar un sobrecoste por mantener esos seguros y averiguar cuáles son las cláusulas nuevas con las que pueden llegar a operar, y de esa manera evaluar la situación de rentabilidad-riesgo con la que van a tener que moverse. ¿Todo esto en qué se va a traducir? Pues evidentemente ya lo va a hacer en un retraso de la llegada de esos hidrocarburos o de esas mercancías que están esperándose en otros puntos del planeta y que ahora mismo están circulando por el estrecho de Ormuz, y por lo tanto afectará a producciones diversas. Evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza en este tipo de situaciones es el crudo o el gas, el petróleo y el gas. Claro, el gas hoy se utiliza de una manera evidente para producir electricidad. Cualquier tensión en la cadena de suministros del gas licuefactado o del gas que posteriormente acude o se hace llegar a las centrales de ciclo combinado para poder producir energía eléctrica, lo que va a hacer es encarecer de una manera notable el kilovatio. Es decir, que energéticamente es muy posible, es muy probable, o deberíamos esperar que de una manera o de otra, antes o después, empecemos a ver subidas de precios. Si huelga decir que si este conflicto se extiende en el tiempo, esto se va a prolongar durante más tiempo y va a tener una afectación mayor. Cosa diferente es que mañana terminen todas las hostilidades y entonces las diferencias de precios que podemos notar en nuestra factura se van a diluir de una manera muy importante. Pero lo cierto es que hoy ya se está afectando a este tipo de productos. Pero perdemos de vista otro de los productos que se extrae del refino del petróleo y que tiene mucho que ver con otras producciones. Como decía alguna fuente con la que hemos hablado, ya empieza a tocar los asuntos del comer. ¿Por qué? Bueno, pues porque las ureas y los amonios son fundamentales para los fertilizantes de los que dependen las cosechas del mundo entero. Si empezamos a afectar por cadena de suministro a los fertilizantes necesarios para rentabilizar las explotaciones agrarias en todo el mundo, podríamos pensar en una reducción notable del grano que se produce en todo el mundo. ¿Esto qué puede hacer? Pues que de nuevo, si se reduce la oferta de grano ante la misma demanda o demanda creciente, la ecuación de precios de oferta y demanda, esta que tanto le cuesta entender a los miembros del gobierno español, pues hará su trabajo y hará que suban también los precios de los alimentos básicos. Estamos, por lo tanto, ante las puertas de una situación cuyas consecuencias pueden ser desconocidas o pueden llegar a ser muy dañinas para la economía europea y para la economía española más en concreto. Y si a todo esto que les he contado sumamos un elemento adicional, insisto, después lo podremos tratar con especialistas de primer nivel que nos van a ayudar a despejar muchas de estas incógnitas, insisto, si a todo esto que les he contado añadimos
que los excesos monetarios cometidos durante la etapa posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria y de que se desatara la crisis financiera que golpeó a los mercados desarrollados pasado el 2010, insisto, esos excesos monetarios, esa expansión monetaria, no se ha corregido ni siquiera cuando subieron de la manera más súbita de la historia los tipos de interés hasta colocarse en el entorno del 5% para tratar de embridar la inflación. Eso no hizo que se consumieran dólares, que se drenaran dólares o que se drenaran euros. Eso simplemente consiguió apaciguar la espiral inflacionista que, como decimos, superó los 2 dígitos allá por noviembre del año 2022. Pero muchos analistas, aunque no son los mayoritarios, llevan tiempo esperando a que algún tipo de catalizador desate el resto de inflación que queda después de una expansión monetaria sin precedentes como la que vimos durante aquellos años. Si juntamos todos estos elementos y los ponemos en línea, vemos unos riesgos extraordinarios para nuestra economía, riesgos de los que ya tenemos algunas cuestiones fundamentales resueltas. Y es que uno de los catalizadores del riesgo o de los reflejos de ese riesgo es el precio que alcanza, por ejemplo, el oro en los mercados internacionales. Sí, señores, el oro ha vuelto a subir y lo ha hecho con fuerza. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero antes déjenme que repasemos todos los asuntos que llevamos en Libre Mercado y, por supuesto, el resto de noticias económicas del día. Me acompaña, como todos los días, Rubén Folguera. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Imagino que muy pendiente, muy atento a todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de este fin de semana y, bueno, pues hoy que vamos a tener ocasión de tratarlo en profundidad. Pero tenemos mucha información económica también relacionada con este asunto hoy en la portada de Libre Mercado. Libre Mercado, donde podemos leer una pieza de Beatriz García. No solo es el decreto antidesahucios de Sánchez, 3 casos sangrantes del desamparo de la justicia a los caseros. Cuéntanos, ¿de qué va este asunto? No, lo que hace aquí Beatriz García, la redactora jefe de Libre Mercado, es exponer varios casos sangrantes de cómo la situación actual de los propietarios de vivienda que alquilan sus casas lo que hace es pues dejarles, como digo, desamparados. ¿Por qué? Pues por la protección con la que se ha garantizado, digamos, que los ocupas e inquiocupas puedan delinquir directamente. ¿Por qué? Porque por un lado hay que tener en cuenta que la justicia es muy lenta con los procesos y es lo que por un lado subraya Beatriz García, que a pesar de que el decreto no haya salido adelante, o mejor dicho haya decaído después de que el Congreso no lo convalidara, aún así los propietarios que tengan en marcha, digamos, trámites judiciales o administrativos para evitar o para sacar de su casa a las personas que no pagan, pues van a seguir esperando porque es muy lenta la justicia. Pero además nos relata distintos casos de personas que, pues por ejemplo, unos padres que perdieron a su hijo cuyo inmueble estaba alquilado a unos amigos, pues ya tienen una deuda de 10.000 euros precisamente porque no se han querido pagar el alquiler. Y otros casos que, por ejemplo, otra persona que alquiló su piso a una muchacha que parecía que tenía un buen trabajo y que era, pues digamos, de confianza y solvente, y sin embargo convirtió el inmueble en un narcopiso. Terrible, ¿no? Las situaciones por las que tienen que atravesar tantas familias en España, mientras el gobierno insiste en que son casos residuales que no merece la pena atender. Más asuntos. Por supuesto, hablamos de lunes. Estamos en lunes negro de Rotellar. Y Rotellar nos pone el dedo en la llaga de algo que aquí hemos denunciado también en muchas ocasiones, ¿verdad, Rubén? Que es el salario mínimo interprofesional. La trampa de Sánchez con el salario mínimo interprofesional. Bueno, de entrada, Rotellar lo que viene a decir es que el salario tiene que crecer en función de la productividad de las empresas, no porque lo diga el gobierno mediante un decretazo. Pero aún así, Rotellar lo que intenta en este artículo es desmentir de una forma clara el relato de los sindicatos y del gobierno con el que han intentado justificar esta subida del SMI. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo en los últimos días se nos vendía que era necesario aumentar este salario mínimo por la supuesta pérdida de poder adquisitivo de los españoles, que es real, esa pérdida es real,
pero no para aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque desde el 2018 ha crecido un 66%, y como dice Rotellar, pues en realidad, si comparamos el incremento de los precios en este mismo periodo, tenemos que es menor que lo que ha hecho el salario mínimo interprofesional. Por tanto, dice que en términos porcentuales el salario mínimo en este periodo ha crecido casi un 40% más que lo que le han hecho los precios. Por tanto, evidentemente, más allá de que la teoría económica nos diga que no puede subirse los salarios por decretazo, aún así, incluso en este caso, el relato del gobierno y de los sindicatos se cae por su propio peso. Más asuntos. Los españoles mayores de 55 años concentran el 68% del ahorro del país. Rubén Folguera nos firma esto. Rubén, ¿qué nos cuentas en este artículo? Bueno, es un informe de CDA en el que analiza cómo está ahora mismo la situación patrimonial y de ingresos de los españoles, y donde hay muchas cosas interesantes. Una de ellas es eso, como casi el 70% del ahorro del país se acumula en las personas de más de 55 años. Y por otro, también es interesante ver que precisamente este estudio pone de manifiesto que algo que ya podíamos intuir, pero que ya confirmamos, ¿no? Y es que las personas de mediana edad, de entre 30 y 50 años, son las que sostienen el sistema de bienestar de nuestro país, porque son los principales aportadores al mismo. Y bueno, pues simplemente esto nos pone de manifiesto cuál es la realidad, como digo, patrimonial de este país, y quiénes son los que realmente sustentan este sistema de bienestar, que se nos vende como un gran logro, pero que evidentemente pues corre a cargo de unas personas en concreto. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la portada de Libre Mercado. Enhorabuena por esa pieza, la verdad que es interesantísima, Rubén. Pero nos vamos ahora a conocer el resto de noticias económicas del día. Vamos a ir enseguida a ese repaso de noticias económicas del día, pero antes déjenme hacerles una recomendación. El otro día tuvimos aquí al responsable, al jefe, al creador de bateríasadomicilio.es, y es que es un servicio extraordinario porque instalan la batería estés donde estés, en tu casa o en la oficina, los 7 días de la semana. ¿De qué estamos hablando? Pues de cuando vamos a coger el coche y no nos funciona porque se ha ido la batería. Bueno, pues llamamos al 685-750250, 685-750250, y te dan un presupuesto por la batería. Envían el coche taller, estés donde estés, realizan el diagnóstico de la batería y del alternador, y en caso necesario te cambian la batería en solo unos minutos. Cuentan con todas las referencias del mercado, por lo que te ponen la batería que tu coche necesita de origen, la que tu coche necesita. No te ponen una equivalente o una de origen raro que sea del mismo voltaje. No. Te ponen la que tu coche necesita. Además, tienen este mismo servicio para motos, para camiones, carritos de golf, barcos o baterías solares. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo. No lo olvides, bateríasadomicilio.es. Pues ahora sí vamos con Rubén Folguera a echar un vistazo a las noticias económicas del día. Por supuesto, pasan por minuto y resultados sobre el precio del petróleo y gas natural, que se disparan ante esta guerra de Irán. La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás ha tenido un impacto directo en los mercados. En este contexto, los activos que concentran la atención de los analistas son el petróleo y el gas natural. Así las cosas, este lunes el precio del gas natural se disparaba más de un 20% en la sesión y cotizaba cerca de los 40 euros por megavatio hora. El encarecimiento del gas responde principalmente a la situación del estrecho de Hormuz. Por su parte, el barril de Brent ha llegado a dispararse hasta los 82,3 dólares durante la madrugada, lo que supone un avance cercano al 13%, mientras que el West Texas también registra un fuerte repunte y avanza alrededor del 6%, situándose en niveles próximos a los 67 dólares por barril. Y no solo tenemos que fijarnos en el oro o en el gas, también tenemos que fijarnos en aquellos valores que en momentos de inestabilidad se convierten en refugio. El caso es que uno de estos valores, el del oro, ya lleva siendo refugio una temporada. Estaba disparada, parecía que se iba a estabilizar, pero esto ha vuelto a catalizar, a catapultar al oro a máximos. El precio del oro y de la plata avanzan ante la inestabilidad geopolítica. Concretamente, el oro sube en torno al 2% y supera los 5.400 dólares por onza, manteniendo la tendencia ascendente con la que intenta aproximarse a los máximos históricos de los 5.600 dólares por onza. Por su parte, la plata se revaloriza cerca del 1,5% por encima de los 95, tras haber llegado a rozar incluso los 100 dólares en las últimas horas. Y vamos con las empresas españolas que están en alerta por sus intereses en el Golfo Pérsico. La guerra de Irán también supone un factor de incertidumbre para las empresas españolas que operan en la región. Lo cierto es que la presencia de empresas españolas en los países del Golfo Pérsico es notable. Recordemos además que en septiembre del año 2024 el gobierno de Pedro Sánchez recomendaba abiertamente, a través del ICEX, que los empresarios españoles invirtieran en Irán. Así las cosas,
la actividad de las compañías nacionales en la región se extiende desde el sector de consumo a los de ingeniería, energía, construcción de infraestructuras y defensa. De este modo, la crisis geopolítica ha afectado las conexiones aéreas por el cierre del espacio aéreo de la región. Además, las grandes cadenas hoteleras españolas han colocado Oriente Medio como uno de sus focos de crecimiento. Por su parte, empresas como Inditex, Mango o Tendam no venden en Irán, pero sí tienen una fuerte presencia en la región. Vamos ahora a echar un vistazo a cómo está el sector público en España, porque tenemos noticias importantes sobre el mismo. Crece el peso del sector público sobre la economía doméstica española. Según las cuentas etarias de los miembros de los hogares elaboradas por FEDEA, en 2022 las administraciones públicas financiaron un 37% del total de recursos de los hogares, lo cual equivale a más de 560.000 millones de euros sobre un volumen de agregado de 1,53 billones. De este modo, más de un tercio de los recursos familiares tuvo origen público, ya fuera en forma de pagos directos o de servicios financiados por las administraciones públicas. No obstante, entre los mayores de 65 años, el sector público aporta cerca del 70% de los recursos. Y vamos con el salario público medio, que toca máximos y ya supera el 20% del sector privado. Esto lo que significa es que de media los empleados públicos, los funcionarios, de media cobran un 20% más que la media de los trabajadores del sector privado. Es decir, que aquellos que cobran de lo que se le extrae al sector privado en impuestos ya cobran bastante más de media que aquellos que trabajan para generar los recursos necesarios para pagarlos. Según los datos de la Seguridad Social, el salario medio de los funcionarios ha alcanzado máximos en el último año al superar los 2.800 euros mensuales. De este modo, las nóminas de 1,2 millones de trabajadores públicos, aquellos que están afiliados al régimen general, superan los 2.800 euros al mes. Si se realiza una comparación con el resto de trabajadores, la nómina media de los empleados del sector público es un 20% superior. Y es que la brecha salarial entre funcionarios y el conjunto de la economía se consolida ya por encima de los 500 euros. Vamos a terminar con Cristina Herrero, que cierra su etapa al frente de la AIREF. La presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, cerrará este próximo martes 3 de marzo su etapa al frente del organismo después de 6 años de un mandato marcado por la defensa de la independencia y el rigor de la institución. De hecho, bajo la dirección de Herrero, la institución ha liderado varios estudios relevantes, como los referidos a las bajas laborales, el ingreso mínimo vital o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Al respecto, Herrero considera que no se ha hecho el caso suficiente a la institución y admite también que no ha sido un trabajo fácil, ya que, como dice, organismos independientes como la AIREF son incómodos. Bueno, pues hasta aquí el resto de noticias económicas del día. Ahora sí, nos vamos a la tertulia. Con ánimo de lucro, con Carmelo Jordá, ya con nosotros. Carmelo, ¿qué tal? Pues bien, encantado de estar aquí, como siempre. Compañero de la redacción, redactor jefe y uno de los grandes conocedores de la situación en Oriente Medio dentro del staff de nuestro periódico. Lo sigues desde hace mucho tiempo y me imagino que la noticia que nos ha despertado este fin de semana no te ha extrañado. No, la verdad es que no ha sido una gran sorpresa. Siempre en estas cosas el tema temporal, digamos, te acaba pillando un poco, pues si eran 10 días, si 5, si no sé qué, si te lo esperas justo hoy o justo mañana. Pero, es decir, te puede sorprender esa mañana, pero no ha sido, como bien dices, no ha sido una sorpresa. Ha sido realmente algo que venía anunciándose, que se había... El propio Trump había dejado entrever en varias ocasiones y que la simple acumulación de tropas en la zona pues hacía muy previsible. Ya pasó en Venezuela también, había una acumulación de tropas que decía, bueno, si estos señores han venido aquí... No han venido a tomar el sol. Han venido para algo, ¿no? Y allí el despliegue todavía era mayor, o sea que era una cuestión de tiempo. Carmelo, para un asunto de estas características, sabes que solemos contar siempre con uno de los analistas de cabecera en cuestiones internacionales, que es Enrique Navarro, con quien ya podemos hablar. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por atendernos. Estamos aquí Carmelo Jordá, un servidor. También está con nosotros Rubén Folguera, que siempre se queda con algunos datos para, si a mí se me escapa alguno, no lo doy correctamente, cosa que suele suceder. Pero en cualquiera de los casos estábamos comentando. Dice Carmelo que evidentemente la situación de las tropas americanas en la zona hacía pensar que esto era una posibilidad real. Sin embargo, ya que te he leído en Libertad Digital, en el artículo que acabas de publicar, ¿tú esperabas todavía algún acuerdo internacional más por parte de los dos grandes protagonistas, Estados Unidos e Israel, antes de dar el paso en Irán? Bueno, vamos a ir por partes. Primero,
el despliegue que en las últimas 3-4 semanas Estados Unidos había hecho para esta operación era el mayor desde la guerra de Irak, de 2003. O sea, todo el movimiento, las aviones, es decir, esta era una guerra que estaba anunciada. Los anuncios de las embajadas 48 horas antes. Lo que sorprende es que nos sorprendamos de algo que ya con Trump deberíamos saber, es que hace lo que dice. Entonces era una guerra, estaba claro que las negociaciones no había interés en que avanzaran por ninguna de las dos partes. También es cierto, no nos vayamos a pensar de que Estados Unidos se hubiera conformado con un acuerdo, porque sabe que con este régimen los acuerdos no valen nada y por tanto la operación militar era necesaria. Hay dos intereses. Uno es para Israel, es una cuestión existencial. O sea, si el régimen de los ayatolás continuaba con su carrera nuclear, que es evidente, esto no es como en Irak, sabemos que estaba en un desarrollo nuclear secreto además y con capacidad de misiles balísticos, eso hubiera significado algo del fin de Israel, ¿no? Y para Estados Unidos es fundamental porque tiene que tranquilizar a toda la zona. Todos los países de la región están encantados de ver lo que ha hecho. Con lo cual la guerra era predecible, el ataque, veremos en qué continúa. Lo que quería decir es que existiendo tantos países que podían tener intereses, Estados Unidos ha querido a su vez, al hacerlo solo, lanzar un mensaje que es de autoridad, que es un mensaje al mundo diciendo: tengo la fuerza, la capacidad, y cuando yo decida hacerlo lo voy a hacer en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto que desde el punto de vista operativo era algo necesario ya hace muchos años, y desde el punto de vista de la seguridad y estabilidad mundial nos genera incertidumbres sobre si esto mismo se puede repetir en otros escenarios donde a lo mejor no exista un consenso tan claro como este, ¿no? Y esto es lo que también debemos tener en consideración de cara al futuro. Hay una diferencia notable que me gustaría que nos comentara si es relevante o no, pero si uno echa la vista atrás y se va a repasar conflictos que nos puedan sonar por la zona y por los protagonistas, la guerra de Irak termina o se da por terminada cuando capturan y asesinan a Saddam Hussein. Los conflictos lo juzgan y le aplican. No, perdón, sí, tienes toda la razón. No, efectivamente, lo capturan, lo juzgan y le condenan. Pero bueno, en esta ocasión, a donde yo voy es que aquello era, digamos, el preludio del final, y aquí se ha empezado por esa parte, ¿no? Por descabezar el régimen. Bueno, es que la teoría de Trump, que me parece que es muy difícil, es pensar que en Irán va a encontrar una Delcy Rodríguez, ¿no? Hay que entender que aquí sí se ha descabezado el régimen con el único función básicamente de provocar un cambio de régimen. O sea, tú descabezas un régimen en la idea de que otros van a tener la capacidad de hacer ese trabajo, como pasó con Maduro, ¿no? Lo que pasa es que Irán no es Venezuela. De hecho, Venezuela era una subsidiaria de Irán, pobre en ese sentido. En Irán hay un régimen terrorífico de millones de personas con una guardia revolucionaria que no dudaron en matar 40 o 50 mil personas durante la represión de los últimos meses. Esto no es nada sencillo. Esto de pensar que por seguir bombardeando el régimen va a cambiar, yo creo que puede entrar Irán en una dinámica de represión muy peligrosa, y esto es lo que en el fondo puede preocupar, ¿no? Decir, bueno, vale, muy bien, si no hay un cambio de régimen, esto volveremos a las mismas. No podemos estar empezando guerras que nunca terminamos, y este es el gran drama que pasó incluso en Estados Unidos en las dos guerras de Irak. Cuando tú vas a una guerra tienes que saber qué vas a hacer después, y aquí parece que todo se agota en el operativo militar, pero nadie ha resuelto dónde está la oposición. El hijo del Shah realmente después de 50 años va a ser la solución a los problemas de Irán que creó su padre para que viniera la revolución. Es decir, hay que tener planes más ambiciosos y no esperar ahora a que los sirios de marzo converjan y resulta que de pronto aparece por ahí un líder que acaba con el régimen, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, y nadie quiere involucrarse en una acción militar más allá de esto, con lo cual no sabemos. Ahora mismo hay mucha incertidumbre porque ya en verano pasado se discutió si la operación de bombardeo había sido buena o mala. Trump se cabreaba cada vez que decían que no, y se ha visto que sí, que no se había acabado, ¿no? Y a día de hoy se siguen lanzando misiles desde Irán, con lo cual uno empieza ya a pensar realmente
que esas capacidades nunca se terminan de acabar y hay que ver si esto no seguirá con más acciones, etcétera. Pero en cualquier caso no veo un plan, no veo una visibilidad más allá de estos ataques a la vista en meses o en años. Yo estoy de acuerdo con Enrique en algunas cosas, y aunque tengo una visión ligeramente distinta en otras. La primera, yo no creo que el descabezamiento, o sea, que la eliminación de Jamenei sea algo como para provocar ya un cambio de régimen. Yo creo que eso está más dentro de una clave todavía de esta guerra en la que estamos, ¿no? De dejar al régimen sin cabeza en este momento, no de provocar ya el cambio que vendría, que sería un esfuerzo más a largo plazo. Está claro, yo estoy bastante de acuerdo que no hay un plan concreto de vamos a hacer esto con estas personas, les vamos a poner ahí tal, o al menos si lo hay, lo están escondiendo muy bien, que también es una posibilidad, aunque me parece a mí que remota. Yo creo que sí, que la idea es pues un poco más iba a decir largo plazo, no, a medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta lo que entendemos hoy por medio plazo, que es la semana que viene casi, ¿no? Porque hoy en día la información va tan rápida que es... Entonces yo creo que sí que hay una idea de una campaña que va a ser brutal, es decir, que no tiene nada que ver con la de junio del año pasado, que va a ser mucho más amplia en terreno, mucho más amplia en objetivos, en tipos de objetivos, y que después de esa campaña era un poco el mensaje que decía Trump, después de esa campaña puede haber algún tipo de alzamiento popular. Yo creo que también se puede contar con que cierta parte de las Fuerzas Armadas, me parece que en estos días, por ejemplo, se va a intentar eliminar completamente a la Guardia Revolucionaria, que es el gran elemento militar del régimen, mucho más que las Fuerzas Armadas, en la esperanza de que lo que quede de las Fuerzas Armadas pueda ser partícipe de ese cambio, pero efectivamente es una operación muy complicada. ¿Cuál es digamos, esto en qué perspectiva lo tenemos que ver? Una, como bien ha recordado Enrique, en el mes de enero se mató, en un mes de enero, entre 40 a 50.000 personas a tiros en las calles porque estaban pidiendo libertad. Es decir, hombre, incrementar la represión me parece francamente complicado. Es decir, podrá mantenerse la represión y es difícil mantenerla a esos niveles durante mucho tiempo. Y dos, que además, mientras tanto, esta campaña yo creo que va a conseguir cosas que sí que son para el largo plazo. Primero, efectivamente, acabar con esos programas, con el programa nuclear ya definitivamente. La otra vez es obvio que no se logró. Yo pensaba que se había hecho mejor, ahí reconozco que me equivoqué, pero está claro que no se logró. Acabar con el programa de misiles como tal, es decir, quedarán algunos misiles porque efectivamente hay miles y por lo tanto eliminarlos todos es muy difícil, pero creo que se acabará con el programa de misiles como un esfuerzo industrial y militar, y dejar a Irán como un actor que ya no es un actor relevante, que ya no será un actor relevante, que ya no lo es, yo creo, en este momento en Oriente Medio, y eso tiene, claro, alcances importantes, no solo en Irán, sino también en Gaza con Hamas, en el Líbano con Hezbollah. Es decir, que aunque el fin último de la campaña, que efectivamente es ese cambio de régimen, es muy complejo y vamos a ver en qué queda y dónde se llega, yo creo que los fines intermedios, que son también muy importantes, y que conste, ojalá se llegue a ese cambio de régimen. Yo, vamos, me encanta, que tengo ya el cava en la nevera por si acaso. Pero los fines intermedios, que son también muy importantes, que por ejemplo para Israel, como bien decía Enrique, son vitales, yo creo que sí que se van a conseguir en esta ocasión sin duda, porque claro, estamos acostumbrados a cosas muy rápidas. La guerra en junio fueron 12 días, pero yo creo que aquí vamos a estar muchos más días viendo cómo se castiga ese régimen, viendo cómo se castiga a la Guardia Revolucionaria, viendo cómo se descabeza completamente todo lo que es el altísimo mando de los ayatolás. Ya a día de hoy, solo 3 regímenes después, se ha acabado con Jamenei, pero se ha acabado también con el comandante de la Guardia Revolucionaria, se ha acabado con el ministro de Defensa. Es decir, yo creo que eso durante más tiempo va a acabar siendo letal para ese régimen. Que pueda haber un cambio, y sobre todo que ese cambio pueda ser hacia una cosa democrática, pues es muy complicado, eso no se lo esconde a nadie, pero bueno, peor que estábamos, matando a la gente por decenas de miles en las calles, no sé si es posible que estemos mucho peor que eso. Enrique, ¿estás de acuerdo con lo que dice Carmelo? Y en este sentido, ¿ves algo de días, de semanas, de meses? Bueno, a ver,
Normalmente suelo estar siempre de acuerdo. Tú sabes que yo a ti te exijo la bola de cristal. Aquí A ver, por menos de esto no entras con ánimo de lucro. Voy a decir cosas que a lo mejor se salen un poco de lo lógico. Mira, creo que es imposible acabar con la capacidad nuclear o la capacidad de misiles de Irán si no hay una intervención terrestre. O sea, por mucho que bombardees, es que lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, en Narvik, es que lo hemos, las centrales nucleares de agua pesada, lo hemos visto en tantos sitios. Es muy difícil, si no pones tropas en el terreno, acabar con esa capacidad, porque obviamente pues en muchos casos están muy protegidas y nadie ha sido capaz de encontrarla. Con lo cual, eso es un factor importante y a ver quién toma esa decisión. Segundo, tú puedes bombardear lo que quieras. La Guardia Revolucionaria son 650.000. Vas a matar a 650.000 guardianes revolucionarios. Creo que es realmente la campaña, realmente, bajo mi punto de vista, está casi terminada. O sea, ya quedan pocos objetivos que desde el aire se puedan cubrir, salvo que realmente entremos en una destrucción total de capacidad militar, que yo no creo que Trump tampoco lo vaya a hacer, ¿no? Porque además Trump necesita un Irán en funcionamiento con su petróleo y todo. Trump está pensando, pues como va a ser con Cuba, Venezuela, que se va a quedar con Irán, y que eso además el trabajo se lo van a hacer los iraníes, y eso es un poco ciencia ficción. Vuelvo a decir, estamos mucho mejor. Cualquier capacidad que se destruya de Irán es buena para el mundo, para todos, pero esto no se ha terminado y no sabemos cómo va a terminar, con lo cual yo prefiero ser un poco, diríamos, cauto, y luego también analizar la operación. O sea, me parece muy bien, pero digamos, un país como Estados Unidos, que es otro país, ha decidido asesinar a gente muy malvada, por supuesto, pero que son líderes políticos de países reconocidos internacionalmente, países con sus embajadas y todo. Vamos a ver si esto vamos a tomar estas decisiones. Esto no había pasado nunca en la historia, o sea, nunca. Entonces estamos ante un salto cualitativo donde un país puede decidir, porque el otro país es una dictadura, un régimen que no le gusta o no le satisface, puede decidir con sus propios medios decapitar a ese país, y eso no es bueno en general. O sea, no podemos dar esa opción como que es válida, aunque sea muy loable por los objetivos. A mí, Enrique, eso no me parece mal. ¿Por qué no hacerlo con Putin? Porque no hay capacidad. Si la hubiese... Yo creo que lo que no hay es voluntad. Putin tiene un arsenal nuclear que es lo que es, y para eso están los arsenales nucleares, y eso te impide tomar ese tipo de medidas, ¿no? O las hace, digamos, una ruleta rusa, nunca mejor dicho, muy difícil. Yo entiendo lo que quieres decir, Enrique, y perdona que, por cierto, que te he interrumpido, discúlpame, pero entiendo lo que quieres decir y entiendo que tienes una parte de razón. Pero es que eso está en un lado de la balanza, y en el otro lado de la balanza está ver cómo esos tíos estaban matando a la gente por decenas de miles. No. A ver, que yo soy el primero que aplaudo esta operación militar. Creo que era necesaria para la seguridad mundial, y que nadie, ningún organismo internacional, ni ninguna ONU, ni nadie había sido capaz de detener lo que era una amenaza para convertirlo, como bien decías, en una potencia nuclear, lo cual la haría invulnerable, como decimos, ¿no? O sea, yo creo que en ese punto de vista no hay discusión. Pero tenemos que ser también consecuentes de que esta operación se ha producido porque hay una conjunción de intereses entre Trump e Israel para que se realice. No hay una conjunción de intereses de todo el mundo, quizá a lo mejor porque no se podría llegar, ¿no? Pero prefiero alertar de que esta forma llevada a sus extremos puede ser tremendamente perjudicial a largo plazo para la estabilidad del mundo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, bien por la operación, no por cómo se ha llevado a cabo, no porque no sabemos cuál es el plan final, y no, sobre todo, porque plantea un escenario de relaciones internacionales que no conocemos y que cuando hemos conocido pues ha sido tremendamente perjudicial. A veces los buenos actos nos pueden llevar a
a conclusiones erróneas también. Hay que tener cuidado con eso. Enrique Navarro, analista internacional, colaborador habitual de este programa y de Libertad Digital, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada. Seguiremos hablando de esto, lamentablemente o afortunadamente, durante los próximos días y semanas. Seguro que sí. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo para los dos. Enrique deslizaba y tú asentías aquí de que a lo mejor esto no es cuestión de días, porque es una de las piedras con las que el mercado está jugando. Enrique ha comentado que efectivamente que no es una cuestión de días, pero él decía, y quiero resaltarlo porque Enrique, como bien sabes y por eso está aquí, es una persona que sabe muchísimo de estas cosas, que él ya ve la operación militar prácticamente terminada. Yo, reconociendo que Enrique, pues eso, es una de las personas que más sabe que yo conozco de estas cosas, pero creo que en esto no estoy de acuerdo con él en esto. Yo creo que la operación militar va a ser exactamente lo que ha dicho él que no está, la destrucción militar total, o la destrucción total del poderío militar de Irán. Yo esa es la impresión que tengo, porque es lo único que permitiría de verdad albergar alguna esperanza de cambio. Y con la apuesta que ha hecho Trump, que es un hombre de apuestas y es un hombre que mide sus apuestas, es decir, no que las mida tanto como que, digamos, se hace, no sé si decir, esclavo de ellas. Si no llegamos a ese punto, pues efectivamente no puede haber un cambio significativo político en Irán. Además, Israel tiene la oportunidad, como no la ha tenido nunca, de acabar con su gran enemigo, no uno de sus grandes enemigos, sino su gran enemigo, con un país con el que en la práctica está en guerra desde hace décadas. Es una guerra, digamos, de baja intensidad o que se lucha a través de proxies, pero está en guerra con Irán. Irán está en guerra desde hace décadas y entonces creo que van a aprovechar esa oportunidad para que el daño sea máximo. El daño máximo, insistimos, y esto creo que es importante decirlo, en lo que se refiere a las capacidades militares, porque se está incluso avisando a la gente, oye, que vamos a bombardear en esta zona, los civiles que se salgan, ¿no? Que es algo que Israel, por ejemplo, ya hace habitualmente, ya ha hecho habitualmente en su guerra en Gaza y en otros conflictos, y que aquí cuando lo cuentas parece que la gente se ríe, pero es que es real, es que se hace. Claro. Carmelo, sí que me gustaría abrir en estos 10 minutos que nos quedan la vertiente económica, y para ello quiero hablar con un amigo, profesor de shipping en Deusto, también profesor del curso de Invertir con Cabeza, que tenemos el equipo Tu Dinero Nunca Duerme con Locos de Wall Street, y por supuesto inversor y consultor marítimo, Joel Grau. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Hola, Joel. Muy buenas, Luis, encantado. ¿Me oís? Ahora sí, ahora sí. Bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Estábamos hablando de las, en fin, de todas las implicaciones políticas y geoestratégicas que tiene esa guerra en Irán, que se ha abierto este fin de semana. Contigo queríamos ver más las económicas, y hablando antes del programa contigo, me hablabas un poco de todos los intereses económicos que navegan por el estrecho de Hormuz y que salen y nacen en esa zona, que trascienden el petróleo. No es solo el petróleo lo que está en riesgo ahora mismo. Sí, totalmente. Mira, me gustaría hacer un par de comentarios, si me permites. Uno, simplemente como nota a lo que estaban comentando los invitados. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta a China, en el sentido de que probablemente la intervención militar o todas las actividades militares que se están dando ahora mismo en la zona cesarán cuando China quiere que cese. Es decir, yo creo que directa o indirectamente Estados Unidos siempre tiene en la mira y en el periscopio a China. Obviamente le quiere hacer daño a la economía china, y saben perfectamente que China está comprando materias primas y energía a precio descontado del mercado. Por lo tanto, eso es fuel, gasolina, ventaja a su economía, y mientras que el resto del mundo estamos jugando con otras cartas, ¿no? Entonces, China hay que tenerla muy, muy, muy presente, y obviamente se le quiere hacer daño, pero no se le quiere digamos que deslocar su cadena de suministro, que le pueda crear una tensión muy fuerte interna y presión pues para intervenir de alguna forma, directa o indirectamente, a pesar de los mensajes claros que ha enviado el Partido Comunista. Eso por un lado, si me permitís. Sí. En relación al tema de Hormuz, y que estábamos hablando esta mañana,
pues si bien es cierto que se habla y obviamente por razones obvias de oil and gas en relación a Hormuz, obviamente un quinto del crudo y un quinto del LNG pues pasa por ahí, como todos sabemos, etcétera, etcétera. Hay otras variantes que a veces se pasan un poquito de largo. Una es la industria de los fertilizantes, es decir, más del 30% de las ureas y amonias, es decir, moléculas de nitrógeno que se suministran a los mercados internacionales de agrocommodities, básicamente para las cosechas, pues más de un 30% se nutre de Golfo Pérsico. Entonces, si hay un problema y no se puede mantener ese flujo, pues eso dentro de X semanas o el tiempo que consideremos, pues puede tener una afectación en la optimización y en los yields de las cosechas de cereales, de trigo, de maíz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, afectando a la oferta, afectando a la producción de la cosecha, por lo tanto, afectando a los precios. Y eso me preocupa porque siempre cuando estamos con las cosas del comer, pues los cereales son las cosas del comer y eso es muy sensible. Eso puede crear problemas de seguridad nacional, problemas geopolíticos importantes, tensiones locales y regionales, etcétera. Entonces ese es un parámetro que creo que hay que tener en cuenta como segunda derivada, no solamente del oil and gas, sino los fertilizantes. Luego, por otro lado, también en relación al tema de lo que está pasando a nivel del tráfico marítimo en Hormuz, si bien es cierto que está parado a efectos prácticos, prácticamente parado, es decir, el tráfico marítimo ha disminuido muchísimo, es decir, excepto algunos barcos de intereses chinos o iraníes o rusos, etcétera. En la zona, todo para lo que es la gran cantidad o la gran masa de flota mercante está prácticamente esperando en zonas de áncoras, de anclaje o en las terminales portuarias de las zonas, esperando a que se pronuncien las compañías de seguro marítimo. Es decir, aquí las compañías de seguro marítimo son las que mandan un poco, marcan un poco los tiempos. En el momento que empezaron los ataques, las compañías de seguro marítimo son las que dijeron, cuidado, vamos a poner en hold o en stand-by las coberturas de póliza de casco y máquina, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que son los clubes de protección de indemnización. Y entonces, si te quedas fuera de cobertura de seguro, pues imagínate, ¿no? Todo para lo que son los armadores y los fletadores y para todos los que intervienen a los players en la cadena de suministro, pues tiene un papel muy relevante y todo el mundo está esperando a ver si le devuelven la cobertura, si está cubierto, si tiene la carga cubierta, si tiene el barco cubierto y, al ser una zona de guerra, pues cuál es la póliza, es decir, cuál es el War Insurance Risk Premium que tienen que pagar, pues la prima para que te cubren en zona de guerra y cuál sería el coste de eso, porque estamos hablando de un impacto en los costes muy importante, que eso es lo que está haciendo que los que están ahí se lo estén pensando y todavía no se puedan mover y estén esperando a ver si se puede aclarar un poco la situación, ¿no? Pero el seguro marítimo aquí es fundamental. Joel, me ha parecido súper interesante esto que nos has contado, que sabemos cosas que la mayor parte de nosotros pues no desconoce, y tienes obviamente toda la razón. Hay un factor, no sé si llamarlo miedo o prudencia, no sé cuál de las dos cosas es importante. Lo que pasa es que no sé si estarás de acuerdo conmigo o no has mirado el tema desde ese punto de vista, pero a mí me parece que Irán va a tener poca capacidad para cerrar el estrecho durante mucho tiempo. Es decir, yo creo que además, obviamente todo el mundo es consciente de la importancia estratégica de eso y creo que dada la superioridad aérea que es absoluta, que es total, que es 100% de Israel y Estados Unidos, me parece que va a ser difícil que no puedan permitir el paso de buques por allí. No sé si lo ves, si no estás de acuerdo. Mira, te agradezco mucho tu comentario porque es muy pertinente y va perfectamente a colación con lo que ya llevo, digamos, bastantes meses defendiendo, digamos, en medios y precisamente justamente está ayer en un medio y hoy, esta mañana también, precisamente en ese sentido, que Irán no puede cerrar el estrecho de Hormuz, Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz
y es físicamente prácticamente inviable, por no decir imposible, cerrar el estrecho de Hormuz, a no ser, lo que sí que se puede intentar obviamente por parte de Irán es intentar interrumpir el tráfico normal y usual del estrecho de Hormuz, pues mediante drones, misiles, incluso hundiendo unidades, tonelaje marítimo, sean barcazas, barcos, lo que tú quieras, ¿no? Pero o sea que tu comentario es muy pertinente. De todos modos, en ese sentido, comentar que el incentivo, y eso es uno de los puntos, ¿no?, que yo siempre he defendido en relación a este tema, el incentivo de Irán para cerrar Hormuz es cero o es negativo. ¿Por qué? Primero porque Irán vive de sus exportaciones, sobre todo de crudos, ¿no? ¿Quién es su mayor cliente? Pues bueno, China, ya lo sabes perfectamente, y otros estados como India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cerrar Hormuz sería pegarse un tiro en el pie, poniéndose en contra a sus socios comerciales políticos y geopolíticos, sobre todo China, obviamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en relación a las importaciones, que eso se habla también, se pasa de soslayo normalmente, Irán es un grandísimo exportador, productor de materias primas, exportador de energía, pero es un gran importador de softs o productos agri-commodities, básicamente cereales y arroz, ¿vale? Entonces, esos son los productos que comentaba antes, que son necesarios para el comer, que son productos estratégicos para la salud pública, etcétera, etcétera. Y entonces, si Irán cerrara el estrecho de Hormuz, no solamente se estarían pegando un tiro en el pie con sus socios comerciales y políticos, en este caso China, sino con su público local en el tema de los cereales y del arroz. O sea que totalmente de acuerdo contigo, y esa es mi posición en relación a ese tema, y eso es lo que he estado defendiendo bastantes meses, tanto en medios, televisiones y tal, como con vosotros en la radio y en artículos, etcétera. O sea que totalmente de acuerdo contigo. Joel, pues no tengo tiempo para más. Te agradezco mucho que nos hayas prestado tu análisis y seguiremos en contacto. Nada, oye, encantado de estar aquí con vosotros. Venga, cuidaros mucho. Bueno, ya ven que el nivel y la profundidad del análisis que les traemos siempre es interesante y con los mejores, como siempre. Carmelo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Rubén, hoy no te da bola, perdona. Otro día me tiras más de la lengua. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a Joel y a Enrique también. Y ustedes, noticias de la una y regresamos. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro, en Es Radio Libre Mercado. Y como siempre a esta hora toca abrir página de mercados. En un día especialmente importante para hablar de mercados, porque si miramos ahora mismo el minuto y resultado, vemos que nuestro principal indicador pierde un 2,27%, cotiza por debajo de los 18.000 puntos, 17.943, y solo les recuerdo que la semana pasada estábamos hablando de superar los 18.500 puntos. Como les digo, 17.943 puntos nos marcan las aplicaciones en tiempo real que nos definen entre las compañías que más suben ahora mismo. Repsol con un 3,73%. Es evidente, si es una compañía que depende también de los precios del petróleo, y lo ha hecho muy bien con unos precios del petróleo bastante bajos, pues ahora que suben es lógico que las expectativas de beneficios aumenten. Celnex un 1,49% y ArcelorMittal un 0,40%. Entre las compañías que más bajan, IAG un 4,37%, Amadeus un 4,40% e Inditex un 3,63%. En fin, una situación en la que tenemos que estar muy pendientes de las materias primas, de los commodities, también de lo que está haciendo el oro, que estaba rondando los $5.400 la onza. Ya saben que llaneó durante las últimas semanas, pero parece que el conflicto, que la inestabilidad ha vuelto a resucitarlo como valor refugio. Y, en fin, aquí ahora uno de los grandes debates que tenemos, lo comentábamos antes con Enrique Navarro, con Joel Grau, con Carmelo Jordá, es si esto que tenemos encima de la mesa, este conflicto, esta guerra de Irán, va a ser un conflicto de días, de semanas o de meses. Y para hablar de todo esto y demás,
Hoy me acompaña en el estudio, cosa que agradezco infinito, don Vicente Baró, director general de Finet, amigo de este programa, amigo personal. Vicente, ¿cómo estás? Pues fenomenal estar aquí. Normalmente hablamos por teléfono, pero oye, Sí, me ha hecho ilusión. Oye, que hoy me puedo acercar. Digo, pues vente. Hoy se ha dado la oportunidad de aprovecharlas. Bien, además tenéis novedades en Finet que luego me tienes que contar. Pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la duración de este conflicto va a ser determinante para el devenir de los mercados en los próximos días? ¿O crees que es el catalizador que muchos estaban esperando para ver la reversión a la media en los grandes mercados? Yo creo que es una mezcla de duración e intensidad, porque duración hemos tenido conflictos muy largos. ¿Qué le pasa a los mercados normalmente cuando los conflictos van pasando los días? Se alargan, que se olvida. Sí, y que se le olvida, ¿no? O sea, ahora estamos todos con esto, a lo mejor dentro de 2 días ha habido otra noticia o no sé qué ha hecho Trump y tal, y esto ha pasado a un segundo plano. O sea, yo creo que es una mezcla entre duración e intensidad. Y eso es lo que hay que ver ahora, ¿no? Y la verdad es que yo esta mañana leyendo informes de casas de bolsa y demás y tal, es que aunque la mayoría son muy prudentes, ya hay gente diciendo... Si hay estas caídas, a lo mejor son oportunidad de compra. O sea, que ya lo estamos viendo, ¿no? Bueno, para mí, yo creo que hay que estar pendiente de todo, ¿no? Por primera vez hemos visto en mucho tiempo que el dólar tiene una reacción como activo refugio, que no había pasado desde los aranceles. Y no le viene nada mal para el devenir que llevaba, o sea, para la tendencia que estaba arrastrando el dólar, que empezaba a despertar muchas dudas en mercados internacionales, este movimiento le ha venido bien. Y todo lo demás es que es lo lógico, ¿no? O sea, pues todo lo que es muy defensivo arriba, todo lo relacionado con viajes pues abajo, todo lo relacionado con energía arriba, el resto es por lo normal, esperable cuando sea una situación de estas. Luego hay una derivada, yo precisamente, perdonad por la autocita, escribo de ella ahora en Libertad Digital, que es, decías tú, intensidad. Claro, intensidad, estamos hablando de que en la geoestrategia de la zona hace que afecte especialmente al petróleo, que afecte especialmente al gas, y nos decía Joel Grau que afecta también y mucho porque es de donde nacen el 30% de la industria de los fertilizantes, puede afectar y mucho también al agro a medio plazo. Claro, si tenemos una afectación importante en estas 3 commodities, estamos hablando de que tenemos tensiones inflacionarias clave, ¿no?, en productos clave. Sí, pero tenemos elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos este año. ¿Realmente Trump va a consentir que la inflación se le vaya muy arriba? O sea, la jugada de Trump no está asumiendo que hay un riesgo de shock de precios que le pueda disparar la inflación y los votantes le puedan castigar. Yo tengo la sensación de que no es improvisado ni, ¿sabes? Que yo creo que hay un juego de ahora forzar aquí para pues conseguir ese control de los recursos naturales de la zona indirecto y que eso haga lo contrario, o sea, que veamos incluso una caída de los precios de la energía. No digo esta semana ni la que viene, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 2 meses la energía está mucho más abajo porque se ha llegado a un acuerdo de Estados Unidos, ¿no? Un poco lo que pasó con Venezuela, un poco, ¿no? Recordando, o sea, que al final es un interés clave que tiene, ¿no? Con lo cual yo tendría mucho cuidado ahora en jugar esa idea de que se disparan los precios de las materias primas, incluidos los fertilizantes, ¿no? Porque si de pronto hay un acuerdo, como sea, que hay un cambio de régimen, el nuevo régimen, en la posición, tal, es que a lo mejor la subida que estamos viendo estos días igual es proporcionalmente mayor en la caída después. Y ahora suena que no, ahora suena que tensión, pero recordemos lo que pasó después de lo que sucedió en Israel. Recordemos después de los máximos, yo me acuerdo después de los máximos, después de la invasión rusa de Ucrania, que parecía que se iba a 150, y de ahí, fijaos que de esos 110 me parece que llegó a tocar, los hemos tenido 60 hasta hace un par de semanas. Ayer, hasta el viernes. O sea que yo intentaría darle una vuelta a los intereses que tiene Estados Unidos de energía muy barata, que no son precisamente los que te van a llevar a que esto se mantenga durante mucho tiempo con tensión en los precios del petróleo, ¿eh? Yo eso lo tendría en cuenta. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de todo este mundo, de la bolsa, los mercados, es esto que siempre decimos, ¿no? Los mercados ya avanzaron, los mercados ya habían descontado. ¿Qué está descontando hoy el mercado?
según tu olfato. No, yo creo que de momento lo que está descontando es más tensión en el mercado de la energía, en el mercado de precios y más inestabilidad política, que eso es lo que hace. Es que los movimientos son prácticamente todos. O sea, respecto a los últimos 2 años, lo único relevante es que el dólar vuelve a actuar hoy como refugio, ¿no? Pero el dólar se le estaba castigando cuando caía la bolsa últimamente también, porque muchos de los focos de incertidumbre precisamente eran de Estados Unidos. Eso no ha pasado. Entonces, yo creo que lo de hoy es, pues típico, oye, petróleo arriba, pues petroleras arriba, aerolíneas abajo, porque vete tú a saber qué puede pasar, y pues los costes de la energía, en fin, movimientos bastante naturales. Pues oye, si hay más inflación, más subida de tipos, pues los sectores más afectados abajo, eso lo estamos viendo. Pero tampoco están siendo de momento unos movimientos loquísimos. Están siendo unas caídas razonables, un 2% de las bolsas europeas. El petróleo un 8% arriba estaba muy abajo. Bueno, hay que verlo, ¿eh? Pero yo insisto, váyanse a los gráficos del petróleo. Cada vez que hemos tenido en los últimos 3, desde la invasión rusa a Ucrania, una subida provocada por geopolítica. Es que ha durado, sí que ha durado, ha tenido unas cuantas semanas, pero luego se ha ido a mínimos otra vez, ¿eh? O sea que yo lo vigilaría, porque en el interés de Estados Unidos está que precisamente el petróleo se va otra vez abajo. Bueno, pues vamos a quedarnos muy pendientes de esos gráficos que nos ha dicho Vicente. Yo no le voy a dejar irse porque me tiene que contar ahora una cosa muy interesante, pero sí dejamos aquí la actualidad de mercados. 1:15, 12:15 en Canarias. Entramos en la recta final. Lo hacemos con Vicente Baró, director general de Finet, que nos acompaña, que nos ha ayudado a analizar el minuto y resultado de mercados en el día de hoy. Pero yo le he dicho, quédate, Vicente, que nos tienes que contar uno de los grandes productos. Yo reconozco, Vicente, que ya sabía que lo estabais preparando. Claro. Y el otro día me información privilegiada. Ya el lunes lo sacamos adelante. Digo, pues el lunes te tienes que venir para contarme qué es Finet Plus, ese nuevo espacio para llevar tu inversión al siguiente nivel. Oye, que Finet tenéis un ecosistema fantástico que ayuda de una manera extraordinaria, un montón de herramientas, tenemos calculadoras, tenéis contenido a mansalva y además de calidad sobre mercados, pero le habéis querido dar una vuelta de tuerca. Sí, nosotros queremos aportar mucho valor al inversor, ¿no? Y lo hemos hecho, pues eso, añadiendo más funcionalidades a un servicio nuevo, un servicio que llamamos Finet Plus, que pensamos que reúne pues lo que se necesita para tener un control bueno de tus inversiones y de tu cartera, ¿no? Un poco, por un lado, pues que tú tengas el seguimiento en un solo lugar de tu cartera, pero también no solo de tu cartera, sino que tengas ideas de otras cosas que podrías hacer, que veas datos de qué está haciendo la gente, que además tengas otro tipo de herramientas para tus finanzas personales. Y por eso hemos lanzado Finet Plus, que es lo que intentamos, ¿no? Es en un sitio que tengas tanto las herramientas como la información como las tendencias para, pues, al final tomar mejores decisiones de inversión. Finet Plus es entiendo que tiene fórmula de suscripción. Eso es. Y está diseñada para aquellos que ya son suscriptores de Finet, o aquel que hoy pueda descubrir Finet y le parezca una herramienta fantástica, puede decir, pues yo quiero esto de Finet Plus. No, está diseñada para todo el mundo. Está diseñada, claro, lo hemos construido pensando en quien ya tiene unas carteras, ¿no? Esa es la realidad. O sea, no tanto en alguien que dice, tengo 100 euros, voy a ver dónde invierto, que yo creo que para ese pues no tiene tanto valor, pues lo que tiene es contenidos que sí tenemos en Finet, que puede consultar, oye, pues qué cuenta remunerada elijo, qué depósito, qué fondos, qué robo-advisor. Todo eso lo tenemos en Finet también. ¿Con qué broker elijo un fondo o un ETF? Todo eso lo tenemos también para el que se inicia. Finet Plus está pensado pues para gente como yo, con perdón. O sea, que al final tenemos una cuenta en no sé qué neobanco, otra cuenta no sé dónde, unos fondos en este sitio, un robo-advisor aquí, una gestora value, que tengo 2 fondos aquí, otro aquí. Plan de pensiones que... El plan de pensiones no sé dónde. No sé ni dónde lo tenía. Y entonces... Y pasan 2 cosas, que para tener el seguimiento de eso es un poco arduo, porque te tienes que ir a ver, yo, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo a final de mes me voy, veo un poco en cada sitio lo que tengo, el valor que tiene, me lo llevo a un Excel, me lo apunto en un Excel, no sé qué, ¿sabes? Es un poco tedioso al final de mes. Tienes que buscar los precios de cada cosa o verlo en cantidad. Entonces, para gente como yo, o como seguro que muestro de nuestros oyentes, que ya tienen una cartera
pues con varios activos en distintos sitios, pues lo que haces es que te creas, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer que es que te creas una cartera simulada, virtual, digamos así, donde hemos hecho súper usable y súper fácil poner el día que compraste y nosotros te calculamos el precio, por ejemplo, de esa posición. O sea, tú lo puedes corregir de cada fondo, súper fácil, con ISIN y demás, añadir cada operación de un modo bastante sencillo y acabas teniendo tu cartera integrada y vas viendo ahí la rentabilidad de tu cartera y la rentabilidad de cada activo sin tener que entrar a los 18 sitios con el coste, digamos así, tuyo de meter el dato de cuándo compraste. Pero una vez que ya lo has hecho una vez, ya para siempre lo tienes ahí metido, ¿no? Entonces, no solo tienes ahí la cartera, por ejemplo, sino lo que hemos añadido es una pestaña de información que lo que te da es, oye, respecto a eso que tengo en cartera, esos fondos, plan de pensiones, ETF, no sé qué, no sé cuánto, ¿eso qué me da, no? ¿Cuál es la radiografía de esas 7 inversiones que tengo? Entonces, pues hemos construido una herramienta que dice, mira, pues un 30% lo tienes en bancos, un 20% lo tienes aquí, un 10% aquí. En Estados Unidos tienes un 50%, en el otro un 60%. Oye, ¿cuántas posiciones tienes repetidas, no? Un error. Esto te iba a preguntar, yo no sé si preguntarle por si lo tienen o no, pero me parece súper útil, porque al final uno de los errores que terminamos cometiendo, yo creo que lo hemos comentado en más de una ocasión tú y yo en algún programa, es esto, dices, no, oye, me encanta, qué sé yo, Advalor Internacional, y me voy a coger también Magallanes Europeo, y me voy a coger, pues qué sé yo, Oros, y dices, no, sí, oye, 3 gestoras fantásticas, 3 estrategias además exitosas, pero ponte a mirar posición por posición porque a lo mejor tienes repetidas 7, 10, 15 posiciones, ¿no? Yo creo que uno de los mayores errores de los inversores es que construimos las carteras a golpetazos, quiero decir. Sí. Venga, ahora he escuchado este gestor hablar o lo he escuchado en el radio y tal. Tu dinero nunca duerme, por supuesto, todos los domingos. Claro, entonces me gusta su filosofía, me gusta su tesis, lo contrato. De pronto escucho la semana siguiente a otro, o veo tal, o en Finet veo una entrevista, no sé qué, lo contrato, ¿no? Entonces, tú acabas teniendo 5 productos que son muy buenos, pero eso está diversificado. Estás teniendo 3 veces lo mismo a lo mejor, o qué tienes y qué no tienes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos falta a todos es tener esa visión conjunta, ¿no? Por activos, por sectores, por categorías, por tamaño de compañías, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cuánto tengo? ¿Tengo mucha pequeña compañía o al revés? O por ejemplo, otro gran error que tiene mucha gente ahora es sobreexposición a Estados Unidos. Sí. Invertir, porque dice, yo tengo un índice global, tengo un no sé qué, contrato un no sé qué sobre el MSCI World, el índice global. Un 70% casi ha llegado a estar ahora un poco menos en Estados Unidos. En realidad tienes una exposición a una economía solo, pero en la fundamental, pero del 70% no. Pues eso también, con esta herramienta lo que hacemos es que te decimos, en función de las posiciones que tú tienes, qué peso tienes en cada zona geográfica, incluso en cada país, ¿no? O sea, lo que nos gustaría para nosotros como inversores es lo que hemos montado, en resumen. Lo que para nosotros es útil, lo hemos hecho para la gente. Y eso desde el punto de vista de lo que tienes ahora, pero tú decías bien, dices, oye, yo he escuchado ahora 4 gestores, entonces yo 4 gestores no sé cuál invertir o a meter los 4. Oye, pues voy a meter en la herramienta, voy a crearme una cartera ficticia con los 4 y voy a ver qué tal me hubiera ido si le hubiese puesto el precio de compra hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, o en función del mix, pues te vas creando carteras. Hemos puesto un límite de 10 carteras, pero si a la gente le parece poca, pues la ampliaremos, quiero decir, o sea, te vas creando carteras y vas metiendo ahí los datos y en base a eso vas viendo con cada una de ellas como por ejemplo, también asesores que nos dicen, oye, es que quiero enseñarle a mis clientes las carteras simuladas, o sea, mi cartera modelo y tal. Bueno, pues asesor se puede crear aquí su cartera modelo también. O sea, es una muy buena herramienta también para profesionales del para profesionales también, por ejemplo. De hecho la hemos activado esta mañana y casi las primeras suscripciones que hemos tenido, esto es riguroso. Exclusiva y directo. Las primeras suscripciones que me dan a una agencia de valores, pues nos ha escrito y dice, oye, que yo quiero múltiples licencias de esto para mis empleados para que lo utilicen profesionalmente. Bueno, pues ya le hemos mandado una propuesta a esa agencia en concreto, pues lógicamente cuando es un cliente que quiere muchas licencias, pues ya es una estructura de precios distinta a la que tenemos, ¿eh? Claro. O sea que, de todas formas, o sea, también por la gente que nos está viendo que le quiere echar un vistazo, es un producto de suscripción, pero el primer mes es como esto de HBO y de Netflix, que el primer mes no pagas. Lo pruebas. El primer mes sí que tienes que meter los datos de la tarjeta y tal, pero nosotros no cobramos hasta dentro de un mes, ¿vale? Entonces, si por el camino no te gusta, pues te lo apuntas y dices, pues mira, me voy a apuntar aquí en la libreta que el día, hoy que es
2 de marzo, pues que el 1 de abril, pues cancelo, pues no pagas. Entonces, trasteas un poco, lo ves, te gusta. ¿Qué queremos nosotros? ¿Te aporta valor? Pues oye, porque ganar dinero por tenemos ánimo de lucro, por supuesto, por ese valor que aportamos, pues ingresar dinero, ¿no? ¿Que no aportamos valor? Pues nada, te has de bajar y utilizas otras herramientas, o sea que... Por supuesto. Sí es cierto que nosotros siempre hemos dicho que desde Finet la calidad del contenido que hacéis, de las herramientas que tenéis, los propios comparadores de fondos, por ejemplo, que es una de las cosas que yo más utilizo con vosotros, es fantástica, primer nivel. Y esto es una vuelta a tuerca a mayores, evidentemente es un plus. Por eso es Finet Plus. Claro, ejemplo de lo que has dicho del comparador. Nosotros tenemos un comparador que en la versión normal, sin suscripción, tú puedes tener 5 comparaciones. Si eres un usuario registrado, te las puedes guardar, ¿vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos puesto que tú puedes comparar hasta 15 productos en el comparador. Le puedes meter hasta 15 productos. Guardarte cada comparativa, ¿no? Antes decíamos, gestores value. Pues me voy a crear una comparativa con los 8 gestores value que sigo y le pongo nombre. Mi lista de gestores value. Entonces la tienes ahí dentro de tu perfil para consultarla cada vez que quieras, incluso para compartirla. La puedes compartir también. No, fíjate, qué bueno. Cogiendo la dirección, la compartes y demás, ¿no? Este es un uso, fíjate, no te lo había dicho, el supercomparador que lo hemos llamado, porque ya no es solo 5 productos, sino tienes hasta 15, ¿no? Y tú te la vas editando, vas guardando y demás y tal. O sea que esto es claramente lo que decimos, ¿no? Un plus, una ampliación de funcionalidades. Y luego la otra parte, que es lo de las tendencias, ¿no? Que yo creo que tendencias es una cosa... Sí, tendencias es una... en Plus es una parte que hemos llamado análisis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, precisamente por el uso que se hace del comparador, de las fichas y demás, tenemos decenas de miles de usuarios que utilizan todos los días las fichas, ¿no? Eso es información interesante. Para todo el mundo, también para los usuarios, ¿no? Porque tú dices, oye, venga, yo normalmente comparo estos fondos, pero en realidad, de renta variable europea, ¿cuáles son los fondos más visitados y más comparados? ¿No? Claro. Entonces, pues eso, es una cosa que también hemos puesto ya, oye, es una información que los propios usuarios generamos con nuestro uso de la herramienta, nos parece justo ponerla después a disposición de los usuarios también, para que los usuarios puedan ver esos datos y puedan verlo por categorías, por gestoras, por todo tipo de... O sea, coger un fondo y ver cuáles se comparan más con ese fondo. O sea, que yo creo que eso también aporta bastante valor. Ya veremos si el usuario también lo considera, pero nosotros pensamos que sí. Bueno, a ver, yo creo que el valor es evidente. Me falta una cosa, Vicente. ¿Cómo me doy de alta? Bueno, hemos puesto ya por Finet información y bastante información de cómo hacerlo. Vas a recordar finect.com. Eso es, Finect, que viene de finanzas y connect, y de conectar, ¿vale? Finanzas y connect, pues Finect. Eso es. Y entonces accedes ahí y vas a tener la información de cómo darte de alta con la herramienta. Ahora la tenemos ahí destacadísima. Y voy a decir el precio, si te parece bien, porque me parece que yo no, digo, pues, no vaya a ser que no quieran dar. No, por supuesto. Fíjate, lo hemos hecho con 2 formatos de suscripción que yo creo que si aportamos valor es nada, ¿vale? Porque es la suscripción mensual, que lo puedes hacer mensual, que son 11,99 al mes. Nada. Y la suscripción anual, con un poquito de descuento, claro, que ahí son 99 euros con 99 al año. Y lo que digo, hasta el 1 de junio, la gente que se da de alta ahí tiene un mes que es de prueba. Mete los datos, pero si luego se da de baja no le cobramos nada. Oye, me parece extraordinariamente competitivo para la cantidad de valor que estáis añadiendo en esta herramienta. Sé que estas comparaciones son odiosas, pero me ha salido sola. Es como el Netflix de las finanzas, pero mejor. Bueno, eso es lo que sí, esa es un poco la idea, ¿no? Es un producto que no te cueste, que le veas valor, que de pronto no te suponga una comisión adicional respecto a tus inversiones, sino que realmente te genere ese valor para al final tomar mejores decisiones. O sea, yo lo que digo, si tú tienes más herramientas de comparación, de configuración de la cartera, de ver si tienes, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un ejemplo, de pronto te das cuenta de que tienes una sobreexposición a Estados Unidos que tú pensabas que no, y la reduces, y de pronto hay una caída fuerte en Estados Unidos o hay un cambio estructural de liderazgo en los mercados, ostras, el dinero que te has ahorrado vale mucho más que 99 euros al año, ¿eh? Mira, nosotros siempre decimos, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro curso Invertir con Cabeza y ganar dinero a largo plazo, que cuando tú haces esta formación,
o otras, hay otras muchas, pero si haces la nuestra vas a tener conocimientos de mercado por encima del 95% de la media en España. Ya tienes herramientas muy buenas para construirte un gran patrimonio a largo plazo, pero es que además si te haces socio de Finet Plus, ya dentro de tu ámbito de competencia vas a estar número 1. Ya es la locura. O sea, no solo sabes, sino que además vas a tener una información pormenorizada, estadística, de cómo estás colocado en el mercado y además sugerencias de, oye, ojo, que a esto a lo mejor, pues, ¿y qué alternativas puedo tener? Y ahí todas las posibilidades abiertas a través de Finet Plus. Vicente, me parece un regalo, y más por ese precio. Pensé que me ibas a decir mucho más. No, la queremos que lo utilice mucha gente, que tome mejores decisiones, nosotros ganar dinero con ello también, por supuesto, pero queremos que sea un producto muy, muy, muy popular y muy, muy usado, por eso hemos puesto este precio, después de un debate, pues lógicamente todos tenemos nuestros debates, pero yo creo que eso... ¿Qué vemos nosotros? Yo siempre recuerdo una publicidad que hacía Nike cuando lanzó las zapatillas de correr, ¿no? Que decía, de corredores para corredores. Sí. ¿No? Pues nosotros esto lo vemos lo mismo, pero desde el punto de vista de la inversión, de inversores para inversores. Entonces lo que queremos es que nos aporte valor lo primero a nosotros mismos, que somos inversores, y por eso lo hemos configurado así, y que aporte valor a toda la gente que... Entonces, estamos súper abiertos a ideas de, oye, deberíais añadir esto. Ahora con la inteligencia artificial es muy fácil añadir herramientas o añadir opciones. O sea, que lo podemos hacer. Entonces, agradecidísimos de que la gente lo pruebe, si le convence se quede, si no, que nos dé feedback y lo intentaremos mejorar para convencerle de que ahora sí que es el momento. Así que agradecidimos también que nos dé la oportunidad de explicarlo, claro, por supuesto. No, bueno, hombre, cómo no. Faltaría más. Gracias a ti por venir, gracias a ti por contárnoslo, gracias a ti también por ayudarnos semana tras semana a entender esto de los mercados y por el trabajo fantástico que hacéis en Finet. Vicente Baro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más, una semana más. Empezamos este lunes. Yo les espero mañana a partir de las 12 con toda la información y el análisis económico aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.